A esa hora en la que el barrio huele a pan recién hecho y a café barato, cuando todavía los camiones de reparto bostezan en segunda fila y los balcones abren los párpados de sus persianas con una pereza de gato viejo, él salía al balcón con una taza astillada y una libreta de cuentas que parecía la radiografía de una fractura mal soldada, y con una solemnidad íntima que no hacía ruido pero sí peso, levantaba los ojos y murmuraba lo mismo de todos los días, una letanía aprendida a pulso en invierno y en agosto. Señor, hazme próspero, dame estabilidad financiera, dame un oficio que me saque de esta cuerda floja donde todo mes es precipicio y toda factura es un correo con amenaza de tormenta. Y lo decía sin teatralidad, con la fe de quien confía de verdad, con esa fe que se sienta en la silla de madera, junta las manos y espera, como si la esperanza fuera un transporte público que tarde o temprano llega a la parada si uno aguanta de pie y no se baja antes. Vivía en un tercero sin ascensor, con las paredes encaladas que ya pedían otra mano y el reloj de cocina marcándole el pulso como un tambor apagado. Y aunque no era un hombre perezoso, tampoco era de esos que se lanzan a la piscina sin ver si hay agua, porque su padre le enseñó que el pan se gana temprano y su madre que la dignidad no se negocia. Y entre una cosa y la otra, había aprendido a desconfiar de lo pequeño, de lo que no venía con un membrete de grandeza, de lo que no sonaba a salto sino a pasito, como si la prosperidad tuviera que llegar en un paquete con lazo dorado y no envuelta en papel de estraza. Y quizá por eso, quién sabe cuando la vida le fue poniendo migas delante, él miró al cielo esperando el pan entero, y mientras tanto el hambre en la cartera se hacía vieja conocida y el alma, que también come, iba adelgazando. La primera señal llegó un martes sin épica, con brisa suave y repartidores pitando en la esquina, cuando su primo, ese primo de barrio, manos grandes, sonrisa franca, olfato para el negocio sin títulos, se presentó con una libreta llena de números torpes y una ilusión de esa que calienta las manos sin brasero, y le dijo: «Mira, estoy haciendo helados caseros con frutas de estación y leche de granja. Me han pedido en el bar de Pili y en el kiosco del parque. Nada serio. Pero hay cola los domingos. Si ponemos un carro con ruedas y una vitrina de segunda mano en la plaza del mercado, nos forramos en verano. Y en otoño nos metemos con chocolate caliente y gofres. No es glamour, pero se mueve caja. Yo pongo las recetas y la mitad del dinero. Tú pones la otra mitad y la cara, que tú vendiendo caes bien. Y a final de temporada hablamos de alquilar un local pequeño, algo de barrio, con toldo a rayas y 4 mesas, y luego Dios dirá». Y lo dijo con esa cadencia de quien ya se imagina a los niños con la boca manchada y a las abuelas pidiendo uno de fresa para la niña y otro de turrón para el yerno. Y no era un castillo en el aire, era un tenderete con posibilidades, una pelota botando a la altura de la cintura. Él escuchó, asentía con educación, sacó la libreta de cuentas como quien saca un escudo. Y mientras el primo le enseñaba fotos de tarrinas, le hablaba de costes por unidad, de márgenes que no asustaban, de proveedores que fiaban la primera semana. Él sentía dentro una resistencia viscosa, un no sé qué de orgullo y miedo mezclados. Esa voz antigua que decía: «Vender helado. ¿De verdad? Tú no has nacido para eso. Tú mereces algo más serio, algo grande, una oportunidad a la altura de tus oraciones». Y entonces, con cariño pero con firmeza, soltó esa frase que quema sin hacer fuego: «Te quiero, primo, pero vender helado no es para mí. No me veo en eso. Yo estoy esperando algo grande de Dios, algo que cambie mi vida de verdad».
Y el primo, que no es de discutir con la fe ajena, se guardó la libreta en el pecho como quien guarda una carta no leída. Le dio un abrazo de esos que perdonan sin rencor, y se fue calle abajo, empujando sus sueños en una mochila con cremalleras cansadas, mientras él, aquella misma noche, volvió al balcón con la taza astillada y dijo con más fuerza: «Señor, hazme próspero, dame estabilidad financiera, no me sueltes de tu mano». Pasaron unos días con su paso de mula mansa, y el vecindario siguió siendo ese teatro sin telón, donde la señora del tercero lava la acera como si fuera altar, y el frutero canta precios como quien pregona villancicos en abril. Y entonces, un sábado de luz limpia, el vecino del 4A, un tipo callado, de los que no hacen ruido pero construyen, trabajador de obra entre semana, carpintero de alma en los ratos libres, bajó las escaleras con la emoción torpe en la cara y le soltó en el portal: «Estamos arrancando un proyecto pequeño. 4 amigos. Hacemos muebles reciclados con palés, mesas que parecen nuevas, estanterías que huelen a historia. Vendemos por encargo y nos está yendo mejor de lo que creíamos. Buscamos a alguien que nos ayude con pedidos y entregas los fines de semana. Te pagamos limpio, aprendes el oficio, y si te gusta, en 6 meses te metes al taller. No hay promesas de oro, pero sí trabajo honrado y posibilidad de crecer. ¿Te animas a probar?». Y la propuesta no era un cohete, era una escalera de mano, una de esas que crujen pero te suben. Y había en las palabras del vecino un respeto sin adornos, la puerta abierta de un sitio donde todavía se huele a madera y a cola blanca, donde las manos vuelven a creer en ellas mismas. Él, sin embargo, sintió otra vez ese tirón del cuerpo que no es físico, sino concepto, esa idea rígida de que los fines de semana no se tocan porque son el pequeño reino donde uno manda aunque no gobierne su sueldo. Y con una media sonrisa que protegía su comodidad con un barniz de dignidad, respondió: «Te agradezco el detalle, de verdad, pero los fines de semana son para descansar, para compartir en familia. Además, yo estoy esperando que Dios me mueva a otra cosa, algo de otra escala, ¿ya me entiendes?». Y el vecino, que sí entendía, porque también había esperado sentado y sabía el precio del banco, bajó la mirada con una mezcla de pena y respeto y dijo: «Si te arrepientes, la puerta no se cierra». Y se alejó con esa elegancia silenciosa de los que no se ofenden porque han aprendido que la vida es ofrecer muchas veces antes de que alguien diga que sí. Aquella noche, como un rito que no perdona ausencias, él volvió a su balcón y elevó la misma plegaria, pero con una intensidad que parecía regañar al cielo, como si la fe, de tanto tensarse, empezara a sonar a reproche: «Señor, no me olvides, hazme próspero, no quiero migajas, quiero la mesa, no quiero apaños, quiero una salida que tenga tu firma grande y clara». Y al decirlo, sintió una paz corta, de esas que duran lo que dura el vapor sobre la taza, y se metió en la cama con el corazón lleno de un futuro que no sabía describir, pero sí exigir, y soñó con números verdes en una pantalla que nunca había tocado, con corbatas que nunca había probado, con un despacho que olía a cuero sin haberlo pagado. Mientras tanto, abajo, la plaza que a mediodía es ruido por la noche se volvía confesionario, y en la esquina el primo probaba sabores nuevos con una batidora prestada y una fe de panadero que se levanta antes del sol, porque sabe que la masa no espera a los románticos. Y al otro lado del parque, el vecino del 4A lijaba con paciencia una mesa que iba a servir para el cumpleaños de una niña que quería soplar velas sobre madera con historia,
y sin que nadie hiciera recuento de méritos, la vida, que es contable silenciosa, anotaba 2 éxitos que parecían pequeños, pero tenían futuro de tronco. Los días siguientes trajeron recibos, trajeron un par de entrevistas que prometían mucho y devolvieron poco. Trajeron la sensación de que el mes siempre tiene 3 semanas de esperanza y una de cuentas. Y en esa coreografía de ilusión y pared, él seguía fiel a su oración. Precisión de metrónomo. Hazme próspero, Señor. Dame un signo que sea tuyo. Y quizá por eso, quizá por pura misericordia, o quizá por un sentido del humor que el cielo a veces se permite, la tercera señal llegó disfrazada de rutina, a través de una mujer menuda que vendía flores a la puerta del mercado y olía a albahaca y a dignidad, que pasó por su lado y, al oírle comparar precios en voz alta como quien reza mirando la etiqueta, le dijo sin pedir permiso: «Si supieras cuántas casas he llenado de flores con 2 monedas y cuánta pena he barrido del suelo con un florero, entenderías que la belleza también paga facturas, chaval. Yo empecé con un cubo y ahora reparto bodas». Y no era una oferta formal, ni un plan de negocio con portada. Era apenas una frase, una semilla lanzada como quien tira pan a las palomas sin saber cuál picará primero. Y aún así, había en ese gesto un guiño, una invitación a mirar distinto, a entender que lo pequeño no es lo contrario de lo grande, sino su principio. Él sonrió con educación, compró una rama de eucalipto que dejó sobre la mesa como si fuera un adorno y no una pista, y siguió el día con esa dignidad cansada de quien se sabe correcto, pero no eficaz. Y por la noche, fiel a su rito, levantó la vista y repitió la plegaria que ya se sabía el balcón de memoria, sin saber que, al otro lado del pasillo, la mujer de las flores estaba enseñando a su sobrina a atar lazos y calcular márgenes, y que un poco más allá el primo estaba negociando un frigorífico usado y el vecino mirando naves industriales en las afueras. Porque cuando algunos dicen sí, el mundo, con discreción de sastre, empieza a tomar medidas. Y así, con el calendario estrenando otra semana como si fuera nueva, aunque llevara el mismo olor de siempre, con las mismas manos y los mismos bolsillos, con la misma oración y la misma taza astillada, él siguió esperando un milagro del tamaño de sus ganas, sin sospechar que los milagros casi siempre entran por la puerta pequeña y piden trabajar los fines de semana. Pasaron los años como pasa el polvo por las repisas, sin que uno se dé cuenta del espesor que va dejando hasta que una mañana se levanta y descubre que la vida se le llenó de una capa fina, gris, que no se quita con solo soplar. Él seguía en el mismo piso del tercero sin ascensor, con las mismas cortinas de flores marchitas y la misma libreta de cuentas, que ahora ya no era una fractura, sino un mapa de heridas mal cerradas. Cada amanecer, sin falta, seguía alzando la mirada al cielo con la taza astillada entre las manos, y con una fe que ya empezaba a doler más que a consolar, repetía la misma súplica: «Señor, hazme próspero, dame una oportunidad verdadera. No te pido milagros, solo una señal, una sola, que me haga saber que no me has olvidado». Y mientras la ciudad se encendía allá abajo, él sentía que Dios guardaba un silencio que pesaba más que la pobreza. No era que no creyera, era que empezaba a cansarse de esperar. Porque la espera también cansa, sobre todo cuando no se distingue entre fe y resignación. Una tarde cualquiera de esas en las que el sol parece irse de puntillas por no molestar, se encontró con un viejo compañero de instituto. Era un hombre sencillo,
de esos que siempre saludaban con la camisa remangada y los ojos llenos de proyectos. Se habían perdido el rastro durante años, pero la vida, que a veces cruza caminos para probarnos, lo puso frente a él en la parada del autobús. «No sabes la alegría que me da verte», le dijo el amigo mientras sonreía. «Estoy empezando algo nuevo, una empresa que ayuda a pequeños negocios a vender por Internet. Nada de grandes corporaciones, no. Gente de barrio, panaderías, zapateros, peluquerías. Nos falta alguien que se encargue de visitar locales y ofrecerles el servicio. No necesitas experiencia, solo ganas y buena comunicación. He pensado en ti. Te pagaría comisión por cada cliente que consigas. Es trabajo flexible, puedes organizarte a tu manera». Él escuchó con esa mezcla de curiosidad y temor que tienen los que están cansados de soñar, y en cuanto el amigo terminó de hablar, lo miró con una sonrisa amable, pero cargada de esa desconfianza que se disfraza de prudencia. «Te agradezco mucho que pensaras en mí, de verdad», dijo bajando un poco la voz. «Pero eso de andar ofreciendo cosas de puerta en puerta no es lo mío. Además, a mi edad no voy a empezar con aventuras nuevas. Estoy esperando algo más estable, algo que venga directo de Dios, no de los hombres». El amigo quiso insistir, pero se dio cuenta de que sería como hablarle a una pared. Así que solo suspiró, y antes de marcharse, le dio una palmada en el hombro. «A veces, lo que viene de Dios no parece milagro», le dijo. «Pero lo es, solo que uno no lo reconoce a tiempo». Aquella noche, al regresar a casa, la frase del amigo le rondó la cabeza como un zumbido leve, pero no quiso escucharla. Se sirvió un café, abrió la libreta de cuentas, vio los números que parecían no moverse nunca, y se dijo en voz alta: «Dios tiene su tiempo, no el mío. Cuando quiera, lo hará». Y como siempre, se arrodilló frente a la ventana y repitió su oración de todos los días. El tiempo siguió su curso, y lo que antes eran pequeñas grietas en su ánimo se convirtieron en fisuras hondas. La fe seguía ahí, pero era una fe cansada, una fe que ya no brillaba, sino que se arrastraba como un perro mojado bajo la lluvia. Su cuerpo empezaba a pesarle y las manos, que habían conocido el trabajo duro, ahora se llenaban de temblores. Pero su plegaria era la misma, palabra por palabra, sin cambiar una coma. Una mañana de domingo, mientras caminaba hasta la iglesia del barrio, una mujer que vendía empanadas en la esquina lo detuvo. Tenía un rostro alegre, de esos que ni el cansancio logra apagar, y le ofreció probar una de sus empanadas recién hechas. «Pruebe, don. Están saliendo bien, ¿verdad que sí?», le dijo con una sonrisa. Él asintió distraído, y entre bocado y bocado la mujer continuó hablando. «Estoy buscando a alguien que me ayude los fines de semana para repartir pedidos o manejar las redes. No es mucho, pero me estoy expandiendo y sola no doy abasto. Si conoce a alguien responsable, me avisa». Él la miró, pensó en lo amable que era, y por un momento sintió una chispa de algo, una voz pequeña que decía: «Quizá podrías tú», pero la apagó rápido. «Yo no sirvo para eso», respondió encogiéndose de hombros. «Ya no tengo edad para andar de mandadero. Además, los fines de semana voy a la iglesia». «Pues si cambia de opinión, aquí estaré», respondió ella sin molestarse. A veces, Dios no manda oportunidades vestidas de oro, sino con delantal. Él sonrió cortésmente y siguió su camino, sin sospechar que esa mujer, meses después, abriría su propio local con un cartel grande que decía «Empanadas de Esperanza», y que saldría en el periódico local por haber dado empleo a 5 familias del vecindario. Los años empezaron a doblar sus días.
Su cabello se volvió del color de las nubes de enero, y sus manos temblaban al sostener la taza astillada, la misma de siempre, que ya parecía reliquia de una promesa que no llegó. Los amigos prosperaban. Los vecinos se mudaban. El primo del helado había abierto una cadena de franquicias con su marca en carteles luminosos. El del cuarto A tenía su taller convertido en empresa de muebles sostenibles. Y él seguía mirando al cielo, esperando que un rayo de luz le cayera justo en el regazo con el nombre de su milagro grabado. Una tarde de invierno, mientras la lluvia golpeaba las ventanas como si quisiera entrar a consolarlo, se sentó frente a la libreta de siempre. Las páginas estaban gastadas, llenas de anotaciones que ya no significaban nada, promesas, presupuestos, ideas a medio hacer. Miró su reflejo en la ventana y se dijo: «He sido fiel, he esperado, he confiado. ¿Por qué Dios no me bendijo con prosperidad? ¿Por qué los demás sí y yo no?». En ese momento, la radio vieja que tenía en la cocina empezó a sonar. Era una entrevista a un empresario local que contaba sus comienzos. Un tono familiar le llamó la atención. Era su primo, el de los helados. «Empecé vendiendo en la plaza con mi primo», dijo entre risas. «Bueno, en realidad él no quiso unirse, pero igual lo quiero mucho. Todo comenzó con una neverita y un sueño». Él se quedó en silencio, mirando la taza entre sus manos. El café se había enfriado, la lluvia seguía cayendo. Aquella noche no rezó, no porque hubiera perdido la fe, sino porque ya no sabía qué pedir. Solo se acostó y pensó que tal vez Dios se había olvidado de él. Pero el silencio de Dios no siempre es ausencia. A veces es espera. Pasó el tiempo y la vida, con su modo discreto de cerrar círculos, fue llevándolo despacio hacia su ocaso. Tenía más arrugas que certezas, menos dientes que recuerdos, y el alma con grietas suficientes como para dejar escapar la esperanza. En su último invierno, con el cuerpo débil y los ojos gastados, volvió a mirar al cielo, pero esta vez no para pedir, sino para reclamar. «Tanto orarte, Señor», susurró. «Tantos años pidiéndote que me hicieras próspero, tantos amaneceres de fe y de hambre, y mírame ahora, viejo, cansado y pobre. ¿Para qué sirve creer tanto si al final uno se muere igual, sin ver ni una sola promesa cumplida?» La habitación estaba en penumbra y el reloj marcaba un tic-tac que parecía latido prestado. Afuera llovía. Él cerró los ojos y con un suspiro largo se fue. No supo cuánto tiempo pasó. Solo que de pronto abrió los ojos y ya no sentía peso en el cuerpo. Estaba de pie, en medio de un lugar que no sabía si era cielo o un sueño. Todo era luz, pero no de esa que encandila, sino de la que abraza. Y frente a él, con la calma de quien nunca tiene prisa, estaba Dios. El hombre miró a su alrededor. Había un silencio distinto, un silencio que no pesaba, sino que llenaba. Era una paz que no conocía, una calma que no tenía palabras. Sintió su cuerpo liviano, sin el cansancio de los años, sin la pesadumbre del esfuerzo inútil. Y frente a él, en medio de esa claridad infinita, una voz habló. No fue un trueno ni un estruendo celestial. Fue una voz que parecía salirle del pecho, como si siempre hubiera estado ahí esperándolo. «Hijo mío», dijo Dios, «has llegado». El hombre, aún conmovido, se llevó las manos al rostro. «Señor», susurró con voz temblorosa. «¿Eres tú?» «Sí, soy yo», respondió la voz serena y amorosa. «He escuchado cada una de tus oraciones». Las lágrimas empezaron a rodarle por las mejillas. «Entonces dime, Señor», dijo entre sollozos, ¿por qué? ¿Por qué nunca me escuchaste?
¿Por qué pasé toda mi vida pidiéndote prosperidad, rogándote por una oportunidad y jamás la tuve? ¿Por qué me dejaste morir pobre, cansado y olvidado? Dios lo miró con ternura, sin reproche, con esa paciencia que solo el cielo entiende. ¿Olvidarte?, repitió suavemente. Nunca lo hice, hijo. Siempre estuve contigo, siempre te escuché. El hombre bajó la cabeza, confundido. Entonces, ¿por qué no me diste lo que pedí? Dios dio un paso hacia él, y con un gesto, el espacio a su alrededor comenzó a transformarse. De pronto, ya no estaban en ese lugar de luz, sino en escenas que parecían salidas de su propia memoria. Primero vio a su primo, aquel joven con las manos grandes y la sonrisa franca, moviendo una vieja nevera de helados bajo el sol de verano. Lo vio reír, sudar, improvisar, entregar con ilusión los primeros vasos de helado artesanal. Y luego vio cómo ese carrito se transformaba en un pequeño local, después en una tienda, y luego en una cadena que cruzaba ciudades y fronteras, con una marca que todo el mundo reconocía. Dios habló de nuevo. Aquella mañana te envié a tu primo, ¿recuerdas? Te invitó a trabajar con él, a vender helados, a empezar pequeño. Le dijiste que no naciste para eso. Yo te di una semilla, y tú la rechazaste porque esperabas un árbol. El hombre bajó la mirada. Su corazón comenzó a apretarse. Pero Señor, balbuceó, eso era un negocio pequeño, humilde. Yo pedía algo grande, digno de ti. Y grande era, dijo Dios con voz firme pero dulce. Grande no por su forma, sino por su propósito. Si hubieras puesto tus manos en esa masa fría y tus días en ese carrito, esa pequeña idea habría crecido contigo. Yo había puesto en ella la posibilidad de tu prosperidad y la de tus hijos. No te envié pobreza, te envié un inicio, pero tú no lo reconociste. El hombre quiso hablar, pero la siguiente imagen lo dejó sin voz. Vio al vecino del 4A, el carpintero. Lo vio lijando tablas en un taller improvisado, creando muebles con palés viejos, enseñando a otros su oficio, construyendo algo que poco a poco se convertía en una empresa sólida. El hombre observó cómo aquel proyecto sencillo daba trabajo a muchos y llenaba hogares con mesas hechas con amor. También te envié a él, dijo Dios. Era una oportunidad para aprender, para servir, para crecer, pero dijiste que los fines de semana eran para descansar, que no querías sacrificar tu comodidad. Te ofrecí la posibilidad de construir algo duradero, pero tú esperabas algo que no te hiciera sudar. El hombre cerró los ojos con vergüenza. Yo no sabía, Señor. Yo solo quería algo más grande, algo digno de tu grandeza. Dios lo miró con infinita compasión. ¿Y quién te dijo que lo grande no empieza siendo pequeño? Preguntó con calma. ¿Acaso las montañas no fueron primero polvo? ¿Acaso los ríos no nacen de una gota? El hombre sintió un nudo en la garganta, y antes de poder responder, el escenario cambió otra vez. Ahora veía a la mujer de las empanadas, su puesto humilde en la esquina, su sonrisa, su delantal con manchas de harina. La vio multiplicarse, abrir un pequeño local, luego otro, y contratar empleados. La vio dar gracias a Dios en una entrevista televisiva diciendo, todo empezó con un cubo de masa y una oración sincera. Dios posó una mano sobre su hombro. También te la envié a ella, dijo. Te ofrecí un lugar para aprender, para servir y ser parte de un sueño que iba a florecer. Pero tú dijiste que ya era tarde para empezar, que no tenías edad y que no era para ti. El hombre tembló, se llevó las manos al rostro y sollozó. Perdóname, Señor, no supe ver. Pensé que las señales serían más claras, más grandes, más tuyas. Dios sonrió con dulzura,
pero en su voz había una firmeza que calaba hasta el alma. Hijo mío, lo mío no siempre llega con trompetas ni con milagros espectaculares. A veces llega con un delantal, con una libreta de cuentas, con un carrito de helados o con un taller de madera. Te di todas las oportunidades que pedías, pero estabas tan ocupado mirando al cielo que olvidaste mirar alrededor. El hombre cayó de rodillas. Las lágrimas le corrían por la cara como una confesión sin palabras. «He sido ciego», susurró, «ciego por orgullo, por miedo, por querer todo sin atreverme a empezar con poco». Dios se inclinó y levantó su rostro con suavidad. «No fuiste ciego, hijo, solo confundiste fe con pasividad. Esperabas que yo obrara sin que tú movieras las manos, pero yo bendigo el trabajo, no la espera vacía. Te pedí que caminaras y te quedaste orando quieto». El hombre asintió, ahogado en llanto. «¿Y ahora?», preguntó, «¿ya no hay tiempo?». «Para la tierra no», dijo Dios. «Pero aquí no hay castigo, solo aprendizaje. Ven, quiero mostrarte algo». Y con un gesto, el cielo se llenó de escenas. Los hijos del primo estudiando en buenas escuelas, el vecino carpintero abriendo talleres en distintos barrios, la mujer de las empanadas alimentando a familias necesitadas. Todos ellos habían tomado pequeñas oportunidades, las mismas que él rechazó, y todos prosperaban, no solo en dinero, sino en propósito, servicio y paz. Dios le habló entonces con voz más profunda, esa que no se oye con los oídos, sino con el alma. La prosperidad que pedías no era imposible, solo requería tu disposición. Si hubieras confiado en lo pequeño, te habría mostrado lo grande, porque la bendición no cae del cielo. Se siembra con esfuerzo, se riega con constancia y se cosecha con fe. Tú pedías fruto, pero nunca plantaste la semilla. El hombre lloró en silencio, pero ya no con dolor, sino con comprensión. En ese instante, todo tuvo sentido. Entendió que Dios nunca lo había ignorado, que cada no suyo había sido una puerta cerrada a una bendición que venía disfrazada de trabajo, humildad y oportunidad. Dios le sonrió una última vez y dijo: «Ahora lo sabes, hijo, la verdadera prosperidad no está en lo que se posee, sino en lo que se construye con fe y esfuerzo. Yo respondí tus oraciones, pero tú esperabas milagros donde te envié caminos. Y aún así, te recibo con amor, porque el mayor tesoro que uno puede traer al cielo es haber aprendido al final lo que ignoró toda la vida, que los milagros cuando llegan casi nunca hacen ruido». El hombre, entre lágrimas y gratitud, cerró los ojos y sintió por primera vez que su corazón estaba en paz. Y una voz, que ya no venía de fuera sino de dentro, le susurró con ternura: «La prosperidad que pediste siempre estuvo ahí, esperándote. Pero la fe sin acción es solo un deseo, y el deseo sin valor para moverse se queda orando en el mismo lugar donde pudo haber caminado hacia su milagro». Moraleja: a veces Dios responde a nuestras oraciones no con milagros que caen del cielo, sino con oportunidades que parecen pequeñas, comunes, hasta insignificantes. Pero quien tiene ojos para ver y manos para actuar, descubre que en esas pequeñas puertas se esconden las grandes bendiciones. Porque la fe no es esperar a que todo cambie, es comenzar con lo que tienes, donde estás, y confiar en que Dios hará el resto mientras caminas.